Hola, espero que estén muy bien. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los comparativos y los superlativos en inglés. Comparatives and superlatives. Para poder trabajar con los comparativos vamos a tener en cuenta algunas reglas que se aplican a los adjetivos cortos, ¿sí? Los adjetivos cortos son aquellos que tienen una o máximo dos sílabas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo debemos trabajar la forma comparativa con estos adjetivos cortos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el adjetivo long, que significa largo. Si lo vamos a transformar a la forma comparativa, lo que vamos a hacer es agregarle la terminación ER. Y luego vamos a colocar la palabra than. Esta terminación ER significa más. Y esta palabra than significa que. Recuerden que es para hacer comparaciones. Entonces, si yo digo longer than, estoy diciendo más largo que. Vamos ahora con el adjetivo thin. Thin significa delgado. Y en este caso, con thin vamos a cumplir una regla. Con aquellos adjetivos que tengan una sola vocal y una sola consonante al final, vamos a duplicar la última consonante y luego agregamos ER. Y de allí agregamos la palabra than, de tal manera que thin en la forma comparativa nos queda thinner than, más delgado que o más delgada que. En el caso de nice, nice es un adjetivo que termina en e y por lo tanto también se cumple una regla. Entonces, en el caso de nice o de aquellos adjetivos que terminen en solamente vamos a agregar la R. No vamos a agregar una E más la R, no. Como este adjetivo ya termina en simplemente vamos a agregar la R. Y luego colocamos la palabra than. Entonces, nice en la forma comparativa nos queda nicer than, más agradable que. Y en cuanto a curly, curly es un adjetivo que termina en y antes de esta y hay una consonante. Entonces, con aquellos adjetivos que se cumpla esta misma condición, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la y la vamos a convertir en una I latina. Y después vamos a agregar la terminación ER. Bueno, entonces les repito la regla. Si un adjetivo termina en y antes de la y hay una consonante, entonces esa y la cambiamos por una I latina y luego agregamos ER. Y después colocamos la palabra than. Curly significa crespo, entonces si yo digo curlier than, estoy diciendo más crespo o más crespa que. En el caso de los adjetivos largos, vamos a tener en cuenta que con los adjetivos largos vamos a colocar primero la palabra more, luego el adjetivo y luego la palabra than. Por ejemplo, en el caso de famous, que significa famoso. Entonces, si lo vamos a colocar en la forma comparativa, entonces vamos a utilizar more, luego famous y luego than. More famous than. Estoy diciendo más famoso que. Y en el caso de beautiful, que también es un adjetivo largo que significa hermoso o hermosa, entonces nos quedaría more beautiful than. Más hermoso que o más hermosa que. Entonces, cuando ustedes vayan a realizar una comparación, primero van a utilizar un sujeto, luego un verbo, luego ya utilizamos esta forma de los adjetivos cortos y van a hacer una comparación con un adjetivo corto, luego la palabra than y luego el otro sujeto. Lo mismo pasa con los adjetivos largos. Utilizaríamos sujeto, un verbo que vayamos a utilizar,
luego colocaríamos more, luego el adjetivo, luego than y luego terminaríamos colocando otro sujeto para hacer la comparación entre dos sujetos, ¿sí? Ya sean personas, ya sean objetos, lugares, ¿sí? Se pueden hacer las comparaciones. Y aquí van a tener cuidado con estas palabritas. En el caso de good, good es un caso particular. En este caso, good se convertiría en better y luego agregamos la palabra than. Entonces, en el caso de good, al convertirse en better, vamos a decir mejor y con la palabra than. Entonces, diríamos mejor que. En el caso de bad, bad significa malo. Entonces, en este caso, bad se convierte en worse y luego colocamos la palabra than para decir peor que. Bueno, entonces espero que tengan en cuenta estos dos casos especiales para la forma comparativa. En el caso de los comparativos, les coloqué aquí unos ejemplos que era lo que les estaba mencionando ahorita de cómo hacer oraciones con la forma comparativa, utilizando un sujeto, un verbo, el adjetivo corto con su respectiva regla, la palabra than y luego el otro sujeto. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir que él es más delgado que Peter. Entonces voy a decir, he is thinner than Peter. Entonces estoy utilizando un sujeto, un verbo, un adjetivo corto con la terminación er, la palabra than y otro sujeto que en este caso sería Peter. Entonces nos queda he is thinner than Peter. He is thinner than Peter. Él es más delgado que Peter. Y en cuanto a los adjetivos largos, también les he colocado otro ejemplo donde vamos a colocar nuevamente sujeto, verbo, la palabra more, el adjetivo largo en este caso, luego la palabra than y otro sujeto que en este caso sería Mary. Entonces voy a decir que ella es más hermosa que Mary. Entonces diría, she is more beautiful than Mary. She is more beautiful than Mary. Ella es más hermosa que Mary. Bueno, ella es más hermosa que Mary. Y aquí vamos a ver un ejemplo con better. Miren que aquí colocamos. Derek is a better singer than Justin. Estoy diciendo que Derek es mejor cantante que Justin. Ahora vamos a ver los superlativos. En el caso de los superlativos también vamos a tener en cuenta las mismas reglas. Entonces, con los adjetivos cortos volvemos a hacer lo mismo. En el caso del adjetivo long, vamos a agregar la terminación est. Pero también antes de ese adjetivo vamos a estar utilizando el artículo the. ¿Listo? Entonces, quedaría long en la forma superlativa, quedaría the longest, o sea, el más largo, ¿sí? Por ejemplo, este es el río más largo, ¿sí? Entonces quedaría, this river is the longest. Este río es el más largo. Bueno, pasamos aquí al adjetivo thin, que significa delgado. Entonces nuevamente aplicamos la regla debido a que es un adjetivo que tiene una sola vocal y una sola consonante al final. Entonces duplicamos la última consonante y luego agregamos est. Entonces en la forma superlativa nos quedaría the thinnest, el más delgado o la más delgada. Nice nos quedaría the nicest. ¿Listo? El más agradable o la más agradable. Y en el caso de curly quedaría the curliest. El más crespo o la más crespa. Estamos agregando las mismas reglas que se explicaron en la forma comparativa, solamente que en este caso va a tener la terminación est. Y aquí en curly nuevamente cambiamos la y por una i latina y luego agregamos est. En cuanto a los adjetivos largos,
vamos a tener en cuenta que primero vamos a utilizar the most y luego utilizamos el adjetivo largo. Entonces nos quedaría, por ejemplo, famous nos quedaría en la forma superlativa the most famous, que sería el más famoso o la más famosa. Y en el caso de beautiful, que significa hermoso o hermosa, entonces quedaría the most beautiful, el más hermoso o la más hermosa. Entonces la forma comparativa nosotros la utilizamos para resaltar. Bueno, en este caso, por ejemplo, el más hermoso o la más hermosa. Y lo mismo podemos hacer con cualquiera de los adjetivos que vayamos a trabajar. Es simplemente saber aplicar la regla. Y nuevamente vamos a tener cuidado con good y con bad. Entonces, good, que significa bueno, entonces en este caso en la forma superlativa, la convertiríamos de esta manera y nos queda the best, que significa el mejor o la mejor. Y en el caso de bad, quedaría the worst, el peor o la peor. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo trabajar en la forma superlativa en oraciones. Entonces, por ejemplo, con adjetivos cortos vamos a utilizar sujeto, verbo to be, luego el artículo que les había mencionado, luego el adjetivo aplicándole la regla de convertirlo pues a la forma superlativa y vamos a decir, he is the thinnest. Él es el más delgado. Y esta misma estructura les sirve a ustedes para trabajar con cualquiera de los otros adjetivos en la forma superlativa. Y en cuanto a los adjetivos largos, también vamos a estar utilizando sujeto, un verbo, luego colocamos the most y luego el adjetivo. Entonces nos quedaría, por ejemplo, she is the most beautiful. Ella es la más hermosa. Y esa misma estructura también les puede servir para trabajar con los demás adjetivos largos. Y aquí que también estamos haciendo un ejemplo con la excepción de la forma de cómo good se convierte en the best en la forma superlativa. Entonces vamos a decir que Derek es el mejor cantante. Entonces voy a decir Derek is the best singer. Derek es el mejor cantante. Derek is the best singer. Derek es el mejor cantante. Bueno, entonces espero que les haya servido esta explicación acerca de los comparativos y los superlativos y les invito a que realicen la práctica haciendo oraciones sencillas utilizando los comparativos y los superlativos. Muchas gracias por su atención.